Bien, señoras y señores, estamos aquí de regreso en Matinal, dentro de Matinal, cita con el doctor Gautreaux y con esas imágenes del Palacio Nacional, que él lo conoce muy bien porque él fue secretario de salud. En ese tiempo no era ministerio, era el secretario de salud, fue director del Seguro Social, fue embajador y muchas veces tuvo que ir a este sitio de donde se ejerce el poder en la República Dominicana. Buenos días, doctor Rafael Gautreaux. Don Domingo, un placer estar contigo. Un placer tenerle por acá. Quiero decirte que estoy vistiendo de Charles Marizán. Alta costura está en la Pedro Enrique Ureña con el teléfono 829-453-8911 y el 829-368-4680. Bueno. Charles es un gran estilista, eso veo, un maestro de la costura. Tiene bastante elegante. Un maestro de la costura. Bien, señoras y señores, tal como habíamos anunciado antes de irnos a los comentarios, el tema de hoy, úlcera péptica, una afección en el estómago, en la membrana que recubre el estómago, que provoca unas situaciones, calidad de vida que afecta a gran parte de la población mundial. Hablábamos del 10% de la población mundial. Este tema de la úlcera péptica es la continuidad del tema que habíamos tratado en la semana pasada sobre el Helicobacter pylori, todas esas afecciones que tienen que ver con el estómago. Así que, doctor, placer tenerle de nuevo por acá y usted tiene la palabra. Domingo, como siempre, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a partir de este momento a todos y cada uno de los hogares que están a partir de este momento con nosotros tratando de llevar este tipo de orientación. Antes de entrar al tema, yo quería entregarte para que tú tengas una idea de cómo está funcionando la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Recordarás que te hablaba la semana pasada que ya República Dominicana es el segundo país latinoamericano que entra a recibir el Arboni. El Arboni es la última terapia para la hepatitis C. Y la hepatitis C es muy preocupante porque actualmente fue una enfermedad que se llevó cantidad de personas por una cirrosis hepática, por un hepatocarcinoma, por no poder encontrar un órgano para ser trasplantado. 160 millones de personas en el mundo padecen de hepatitis C, pero ya la hepatitis C en los próximos 15 o 20 años, para el 2030, será un recuerdo, un mal recuerdo, porque muchas personas perdieron la vida por esta terrible enfermedad. Pero el Arboni, cuya molécula que se presentó en el país el viernes dentro de esta jornada que te voy a entregar, porque tú eres muy curioso y te gusta pues ver todas estas cosas médicas, el Arboni está formado por el Ledispavir y el Sofosbuvir en una sola molécula, con una sola toma al día durante 3 meses, sin efectos secundarios. Ahí se trataron temas muy importantes. Esto fue el resultado de esa jornada, de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología que se celebró del 28 y 29 de abril en el Hotel Jaragua, Renaissance Jaragua, la semana pasada. Así que este tipo de jornadas siempre son importantes porque ahí dan a conocer esas novedades, ese tipo hay cerca de 500 gastroenterólogos en el país. Hay algo muy importante y es que el medicamento, que es costoso, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Salud Pública tiene un programa que se llama Alto Costo. Sí. Ese programa de alto costo es una pastilla diaria por 90 días. Ya a la semana número 6, 8, ya el paciente, la carga viral se ha totalmente caído. Anteriormente, el tratamiento anterior, que costaba 4,5 millones de pesos por persona, de 100 se curaban 68, 70. Había 30 no respondedores que seguían con la enfermedad y que podían morir de la enfermedad si no eran trasplantados o se reiniciaba el tratamiento. Con la terapia actual, se presentó en el Jaragua por expertos, vino el doctor José Luis Calleja, que es el director de hepatología de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, una de las de más prestigio del mundo, dirigida por un médico dominicano, el doctor Luis Abreu, que es que dirige el departamento de gastroenterología. El doctor Callejo informaba que las estadísticas de 100 pacientes tratados, de 99 a 100 son curados con esta terapia. Ojalá que no aparezca unos sectores a oponerse a esta terapia, a este medicamento, como ha ocurrido con sectores que se han opuesto a la jornada
propiciada precisamente por el Ministerio, sí, por el papiloma por el virus del papiloma humano, sectores que se han opuesto, sectores religiosos pero principalmente. la máxima autoridad de la iglesia la respaldó, que fue Monseñor Sí, Rosario. pero hay colegios que han mandado memorándum diciéndole a los padres que no permitan que sus hijas sean vacunadas con esto, alegando que cosas de ignorancia prácticamente. Domingo, todo lo que significa en medicina prevención, claro, es pero positivo. hacia ahí es que debemos apuntar, claro. esa la sobre prevención. todo que en el caso de las niñas que se pide, sobre todo los ginecólogos y los pediatras, que se le ponga a partir de los 9 años, antes del inicio de la vida sexual reproductiva, es precursor 100% del cáncer cervicouterino. Pero no, ellos no lo ven así, lo que dicen es que se está tratando de inmunizar a las niñas para que no salgan embarazadas, para que le den rienda suelta. Esto no tiene nada que ver con el embarazo. El papilomavirus es lo que la gente conocía en tu época y en la mía como cresta de gallo, que son las famosas verrugas, pero que en el caso de la mujer, cuando inicia su vida reproductiva, afecta el cuello del útero, se irradia al útero y puede producir el cáncer cervicouterino, que es tan mortal. Es más, la Sociedad Internacional de Prevención en los Estados Unidos está aconsejando que se le ponga a los varoncitos a partir de los 9 años, es decir, que sea protegido el varoncito y la hembrita de las cepas. Tenemos en el país y en muchas oportunidades se ha iniciado una muy buena campaña, porque las cosas buenas hay que decirlas, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Lo cual lo vemos con mucho... Más de cerca de 200.000 niñas espera que sean inmunizadas con esta vacuna, y desde aquí, desde el primer día le hemos estado dando respaldo, porque creemos que es una jornada y cuenta con el respaldo nuestro también. Así es. Fíjate, te quería decir, que creo que tú lo sabes y me imagino que lo vas a decir, nosotros partimos, si Dios lo permite, el próximo viernes a Chicago, a donde se va a celebrar el evento científico más importante de los Estados Unidos, que es el DDW, el Digestive Disease Week, Semana de las Enfermedades Digestivas. La actividad que te va todos los años. Tengo 18 años, para la gloria de Dios, asistiendo a este tipo de eventos, y donde asisten de 24 a 26.000 gastroenterólogos de los Estados Unidos y de todo el mundo. Entonces, en este congreso, de los temas que se van a tratar allá y que nosotros vamos a tratar en el transcurso del año, son la importancia que tiene la colonoscopía en la detección del pólipo, que con un aparato no con una buena resolución, con un endoscopista que no tenga experiencia, o con un pólipo oculto, que es el pólipo que todavía no ha salido, que es el preludio del cáncer, sobre todo el pólipo hiperplásico, que es el inicio del cáncer de colon. Se presentaron cerca de 4 a 5 trabajos, y vamos a ver muchos trabajos ahora en Chicago, en el sentido de que vamos a trabajar, si Dios lo permite, en nuestros próximos programas, de orientar a la población, de saber que el cáncer colorectal y el cáncer de colon, no tenemos estadística, pero en los Estados Unidos, en Europa, países desarrollados, incluyendo Inglaterra, ocupa la 4ª causa de muerte hasta hace unos años, y ya viene siendo la 2ª causa de muerte por cáncer en estos países desarrollados. Bueno, vamos a entrar al tema del día, doctor. Vamos a definir qué es la úlcera péptica, vamos a ver las causas, vamos a ver los síntomas, diagnóstico y tratamiento. Usted tiene la palabra. Lo que tú decías la semana pasada, ¿por qué escogimos el tema? Porque hemos cambiado la estructura del programa, de darle seguimiento, no hablar un día de colon y al otro, el mes siguiente irnos a hablar de hígado, no. Hemos ido ordenadamente desde hace 2 años de llevar los temas para que el público tenga el verdadero conocimiento de cuál es el mecanismo que nosotros, el canal, y agradecer, como siempre lo hago, a mi querido amigo, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, que nos facilita esta oportunidad de contactar al público, de que lo que nosotros traemos cada miércoles primero y último de cada mes es orientación para prevenir. Exacto. Nosotros ni damos consulta por acá, ni asustamos a la gente, le decimos las cosas crudamente, porque si usted acude a tiempo al médico, hay muchísimas cosas que se pueden resolver. Entonces, ¿por qué estamos hablando de úlcera péptica? Porque la semana pasada estuvimos desarrollando una afección que en algunos países ocupa 80% de la población, en países africanos, en países asiáticos, y que el 50% de la población
lo padece, que es el Helicobacter pylori. Y ahora que vamos a hablar de úlcera péptica, una de las consecuencias importantes que tiene el Helicobacter pylori es fundamentalmente que produce úlcera péptica, que produce gastritis y que puede producir cáncer gástrico. ¿En qué consiste entonces la úlcera péptica? Una úlcera péptica es una pérdida de sustancia de la mucosa gástrica. Se divide en dos partes: la ulceración o la llaga que puede ocurrir en el estómago, que la vamos a denominar úlcera gástrica, y la úlcera que va a ocurrir en la primera, segunda y tercera porción del duodeno, pero casi siempre en la primera y segunda porción, que se llama duodeno y se va a llamar úlcera duodenal. Quiere decir que tenemos úlcera péptica gástrica y úlcera péptica duodenal. Es importante que consigamos la idea de que una pérdida de sustancia es una erosión que ocurre en la mucosa. El estómago tiene 4 capas: la mucosa, que es la parte que vemos cuando hacemos una endoscopía, la submucosa, la muscular y la serosa. Y el centro de la conversación que vamos a tener en el día de hoy es tratar de llegar a las complicaciones, que es la verdadera parte de prevención que queremos dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes. Entonces, ¿qué puede producir una úlcera péptica? ¿Cuáles son las características? Mucha gente que nos está mirando, cantidad de personas han padecido o van a padecer una úlcera péptica. Ella diste brillantemente unas estadísticas mundiales que 1 de cada 10 pacientes, de cada 10 personas en el mundo, han desarrollado o van a desarrollar una úlcera péptica. No tiene una edad preferente. De las dos, la más frecuente es la que se presenta en el duodeno. Ahí estamos mirando una úlcera en la parte izquierda de su televisor, si usted está sentado frente a ella, donde estamos mirando una úlcera en la parte superior, prácticamente en el fondo del estómago, que es la parte más superior. ¿Y qué causas puede producir que esa llaga se produzca? El estómago tiene, en condiciones normales, mecanismos protectores, y en una úlcera hay mecanismos agresores. En el mecanismo protector, el estómago produce un moco que a través de las células parietales segrega el ácido clorhídrico, que es fundamental para la protección de la mucosa gástrica, y que el Helicobacter pylori es una o única bacteria que puede convivir con ese ácido. Entonces, en condiciones normales, las células parietales del estómago son las encargadas de secretar el moco y que protege permanentemente la mucosa gástrica de cualquier tipo de agresión. ¿Cuándo hay una agresión a la mucosa gástrica? Cuando las células parietales producen un exceso de ácido clorhídrico. En el caso de la protección, ese ácido clorhídrico viene acompañado de enzimas y de bicarbonato, que son neutralizantes para proteger la erosión de la mucosa gástrica. Entonces, la agresión que produce o que se produce en la mucosa gástrica es lo que denominamos una úlcera péptica o una pérdida de sustancia. ¿Cuáles son las causas que pueden agredir el estómago que permita que ese equilibrio que tiene que haber para que la mucosa gástrica pueda estar y actuar normalmente? Sobre todo que el estómago es un reservorio de nuestros alimentos, donde el alimento va a permanecer por 2 horas, donde van a llegar enzimas digestivas desde el páncreas y desde el hígado, que va a pasar a la bilis, a la vesícula biliar, y el que no tiene vesícula dice, ¿qué pasa conmigo? Bueno, el colecistectomizado, es decir, el que lo operaron de la vesícula, esas enzimas fundamentales para la digestión pasan directamente a través de los conductos biliares, el cístico, el conducto común, y al llegar al estómago son fundamentales conjuntamente con el ácido clorhídrico para el proceso de la digestión. Quiere decir que la función del estómago es la de recibir el alimento, combinarlo con las enzimas y con el ácido clorhídrico e iniciar el proceso de pasar al intestino delgado, que es donde ocurre el gran milagro de la absorción de los nutrientes que te permite lucir un hombre rozagante, sano y colorado, valiéndonos de aquel famoso refrán. O todo lo contrario. O todo lo contrario cuando hay problemas de salud. Entonces, ¿qué produce agresión en la mucosa para producir una úlcera péptica? La primera de todas, afortunadamente, el 80% de las úlceras pépticas son producidas por el Helicobacter pylori.
bacteria gram negativa descubierta en la década del 80 por los doctores Warren y Marshall y de los cuales hablamos la semana pasada. Mira la erosión de la mucosa, donde estamos mirando en la curvatura mayor del estómago y una imagen muy bonita que nos presenta Carlos y su equipo, en el cual vemos la pérdida de sustancia de la mucosa y donde está la llaga señalada con una flecha que es producida en este caso por una úlcera gástrica. Entonces, el 80% de las personas que tienen, del 80% de las personas que tienen el Helicobacter positivo, el 18 al 24% de esas personas van a desarrollar una úlcera péptica, lo cual es una cifra muy alarmante y preocupante por los datos que tú diste en el inicio del programa. Quiere decir que estamos hablando de un universo de un 80% de pacientes que tienen Helicobacter pylori, pero todo el que tiene Helicobacter pylori no desarrolla una úlcera péptica, pero es muy alta la incidencia de pacientes con Helicobacter que sí hacen úlcera péptica, que está entre un 18 a un 24%. Otras causas también que producen agresión a la mucosa gástrica, tenemos las personas que sufren de dolores articulares, que sufren de migrañas, que sufren de artralgias, que sufren de artritis reumatoidea y hacen un uso hasta indiscriminado de los famosos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que son erosionantes de la mucosa gástrica y que rompen ese equilibrio. El alcohol, sobre todo, el alcohol que se ingiere con el estómago vacío, que es una mala costumbre de nosotros los dominicanos en sentido general, que acostumbramos a ingerir alcohol sin tomar alimentos, esto va a tener las consecuencias de la pérdida de sustancia. Una imagen muy linda donde tú viste qué es en realidad, cómo la capa del estómago está esa primera parte totalmente erosionada y en algún momento el equipo de soporte nos pondrá una imagen endoscópica donde vamos a ver una úlcera péptica, cómo se ve a través de un endoscopio para que el público tenga toda la idea. Bueno, ahí estamos mirando una úlcera hasta sangrante. Miren la llaga que estamos mirando. Esto es visto desde el punto de vista de una endoscopía. Entonces, además del alcohol, hábitos tóxicos como el café, hábitos tóxicos como en muchas oportunidades se decía cuando nosotros éramos más jóvenes, mira, esta es una imagen preciosa, mira qué bien definida está la úlcera en forma de cráter. Tú la puedes delimitar, puedes ver la mucosa alrededor del estómago completamente normal y la ulceración en el centro del estómago entre las 6 de la tarde y las 12 del mediodía, donde estamos mirando una úlcera que va a producir una cantidad de síntomas importantes de los cuales hablaremos más adelante. Anteriormente se decía que las erosiones gástricas eran muchas veces producidas por las personas que acostumbraban a comer comidas muy condimentadas, que países como México, Guatemala, que usan mucho el chile, podían desencadenar úlcera péptica. Con el descubrimiento de los doctores Warren y Marshall y del Helicobacter pylori, se sabe que lo que hace el picante en sentido general es que las complica. Y vamos a hablar de las complicaciones, que es lo que queremos dejar en el ánimo de nuestros amables televidentes en el día de hoy. Entonces, los picantes no desencadenan la úlcera, el picante desencadena la complicación que puede tener una úlcera péptica. Lo mismo va a ocurrir con el estrés. Sí hay pacientes muy propensos a tener problemas desde el punto de vista de índole emocional, problemas en el trabajo, problemas de personalidad, problemas conyugales, problemas económicos en sentido general, podrían desarrollar una úlcera péptica, pero no está totalmente definido. Quiere decir que dentro de los factores predisponentes, tabaco, café, uso de aspirina en muchas oportunidades, tú ves que dice, yo me tomo todos los días una aspirina para proteger el corazón, pero estás protegiéndote de un problema cardíaco y estás quizás provocándote un problema con una úlcera que pudiera ser sangrante. Entonces, esto debe ser manejado por el cardiólogo. En todos los programas, el tiempo que llevamos juntos, para la gloria de Dios, llevando este tipo de orientación al público, siempre hemos tratado de llevar el mensaje a los televidentes de que no se automediquen.
la automedicación es funesta, la automedicación en muchas oportunidades, si yo trabajo contigo, tómate una aspirinita que yo me tomo todos los días, está bien, si el médico te la indica, porque hay características de cómo utilizar la aspirina. Hay gente que se toma la aspirina con el estómago vacío y comienza a producirte no solamente una úlcera, sino que te puede producir bruscamente una hemorragia gastrointestinal. Y es que lo que el médico me recete a mí no necesariamente tiene que surtir el efecto en otra persona. Ni siquiera tu hijo, aunque sea la genética. Son características diferentes. Existe un tumor del páncreas, no es muy frecuente, gracias a Dios, un tumor del páncreas que se denomina el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Y qué produce el síndrome de Zollinger-Ellison? Múltiples úlceras en el estómago, que no una sola úlcera. ¿Y debido a qué es? Recordaremos en varias explicaciones anteriores que el páncreas es una glándula de secreción interna, produce secreción interna donde produce la insulina y el glucagón, pero también produce enzimas que excreta en el momento que el paciente va a hacer la digestión. Pues un tumor que se presenta en el páncreas produce hormonas que estimulan una mayor cantidad de lo normal, es decir, rompen la barrera del ácido clorhídrico del estómago y se forman múltiples úlceras. No es muy visto, pero es importante que la gente conozca como educación que este síndrome existe, el síndrome de Zollinger-Ellison, y que es producto no de un problema gástrico, sino de un producto del páncreas. Doctor, como tenemos que entrar a definir lo que son los síntomas de la úlcera péptica, tanto la gástrica como la duodenal, para no tener que interrumpir esa parte, vamos a ir a unos mensajes comerciales ahora. Vamos a una breve pausa en esta cita con el doctor Gautreaux. No se muevan, volvemos ahora. Al lado de ti, vecina, al lado de ti, mi hermano. Agente Popular, al lado de ti. Al lado del frutero, al lado del colmadero, al lado del ferretero y donde pasa el pregonero. Tú pagas tu tarjeta al lado de tu gente y haces tu depósito al lado de ti. Y pagas tu préstamo al lado de todos. Tú pagas tus facturas al lado de ti. Visita un subagente Popular al lado de ti. Popular, a tu lado siempre. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En esta Semana Santa disfruta junto a tus seres queridos un tiempo para ti, tiempo de reflexión. Si quieres proyectar una imagen fresca y radiante y combinar con la alegría de esta temporada, visítanos en Salón Mechi, el espacio donde sacaremos lo mejor de ti. Servicio, calidad y los mejores productos para convertirte en la propia reina de tus vacaciones. Salón Mechi, las mejores adaptaciones de pelo de todo el país. ¿Qué es lo nuevo que ofrecerá Viva con la modernización de su estructura de redes? La tecnología 4G con MIMO 4x4 utiliza 4 antenas de recepción y 4 antenas de transmisión, a diferencia del LTE 2x2 que solo dispone de 2 antenas. Esto significa que Viva ofrecerá a sus clientes la capacidad de navegar a velocidades hasta 2 veces mayor a las 4G LTE disponibles hoy en el mercado.
el usuario tendrá la posibilidad de acceder a la mayor velocidad de Internet disponible en el mundo actualmente. Experiméntalo próximamente. Somos la generación viva. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Una vez más, María Isabel hará que Juliana caiga en su dura realidad. Sal de aquí ahora. Me tengo que ir. No, espera. Espero que esté bien. Por otro lado, el pique que tiene Osorio lo hará meter la pata hasta la cintura. No le debo explicaciones. ¡Sí me la debes! Y exijo que lo hagas ahora. Haré una cosa que usted se merece y mucho más. Y cuidado sin más. Yo no tengo nada que perder. Puedo matarlo ahora mismo y huir sin dejar ningún rastro. La esclava madre. Desde las 10 de la noche, solo por Telemicro. Se ve mejor. Bien, señoras y señores, aquí estamos de regreso en esta cita con el doctor Gautreaux. Recordarles, el doctor va a viajar el viernes, pero él estará atendiendo todavía hasta el jueves, así que cualquier cita con su secretaria pueden llamar al 809-412-5005 o visitarle en el tercer piso del Centro Médico Dr. Yunen. Y aquí en el estudio vamos a coger un par de llamaditas porque todavía tenemos crudo prácticamente el tema. Nos falta mucho sobre la úlcera péptica, pero vamos a recibir algunas inquietudes en el 809-685-0504 que vamos a mantener ahí en pantalla por si usted tiene alguna inquietud sobre este o cualquier otro tema que el doctor le pueda auxiliar. Mientras tanto, doctor, vamos a entrar en síntomas de la úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. Perfecto. En cuanto a frecuencia, en el caso de la úlcera péptica es mucho más frecuente, o sea, no tiene catálogo, se puede presentar en cualquier etapa de la vida, tanto en hombre como mujer. Y la semana pasada, que era un tema muy apretadito, olvidé decirle a los televidentes que el Helicobacter pylori es más frecuente en mujeres que en hombres a nivel de estadísticas internacionales. No tenemos estadísticas nacionales. Lo que sí estamos a la par es, desgraciadamente, que estamos en República Dominicana existe una enorme cantidad de pacientes con úlcera péptica, la gran mayoría de ellas producto de todas las causas que hemos conversado, producto del Helicobacter pylori, que es fundamental, la erradicación, que con la erradicación del Helicobacter erradicamos los síntomas. Los síntomas más importantes de la úlcera péptica en sentido general es el dolor. El dolor en el epigastrio o el dolor en la boca del estómago, como conoce la gente popularmente, y tiene una característica especial cuando el médico está haciendo el interrogatorio fundamental para llegar a un diagnóstico posteriormente con los exámenes complementarios, es que tú le preguntas al paciente, ¿usted está en capacidad de decirme a dónde le duele? Y el paciente te señala con un dedo, doctor, me duele aquí, en lo que la gente conoce popularmente como la boca del estómago. Es un dolor semiológicamente en el epigastrio, no es un dolor como el del páncreas que atraviesa al paciente como si te dieran una puñalada, aunque dentro de las complicaciones que veremos dentro de un momento hay úlceras pépticas que pueden producir ese tipo de dolor lacerante. Es un dolor epigástrico que te dobla. Pero tiene una característica que tiene mucha relación con las ingestas. El paciente siente la sensación de que tiene hambre, generalmente ocurre 1 a 3 horas después de los alimentos. El paciente tiene que estar haciendo pequeñas comidas para que el dolor mejore. Se acompaña o se puede acompañar de náuseas y vómitos, se puede acompañar de flatulencia, que es esa sensación de que el paciente come cualquier cosa y se siente lleno. Recuérdate que va a haber una llaga, hay una llaga en el estómago o en el duodeno,
y las características del dolor en la úlcera gástrica son diferentes al dolor en la úlcera duodenal. Para que pasemos a definir esa diferencia, doctor, vamos a recibir una llamadita. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? De Lawrence, Massachusetts. Gracias por estar con nosotros. Díganos cuál es su inquietud. Sí. Oye, mi amor, para decirle que le quiero preguntar porque yo tengo mucho gas y eruto mucho gas, que yo quiero saber por qué, porque yo como sin grasa y sin sal, yo como con mi dieta. ¿Qué edad tú tienes, señora? Bueno, mi amor, cumplí 6'7". ¿Cuánto? 6'7". Sí. Lo que tú tienes es lo que lo que denominamos dispepsia o flatulencia. Puedes estar ocasionado o por malos hábitos alimenticios. Las personas en los Estados Unidos llevan la vida un poco rápido, a pesar de que la señora debe estar ya en retiro. Pero ella dice que no come grasa, pero la leche puede ser puede tener intolerancia a la lactosa, que es muy común, sobre todo después de la 5ª década de la vida. Pero yo creo que debes consultar a un gastroenterólogo. Estás en la potencia más grande del mundo, donde puedes ir a donde tú creas. En Massachusetts hay buenos. Debe tener su seguro, su buen seguro médico, pero esa flatulencia puede ser debido o a intolerancia a la lactosa, que es muy común a nivel mundial, o cualquier tipo de alteración en que comas muy desorganizadamente, es decir, que no desayunes. Hay muchísima gente que dice yo no desayuno y es el principal alimento del día, de que tengas cualquier tipo de indigestión por mala administración en la forma que ingieres tus alimentos. Hay personas que no comen, hacen como simplemente como el yoyo, se tragan la comida, comen muy rápido. Es muy importante las personas que tienen trastornos digestivos comer despacio en un ambiente tranquilo. Incluso recuerdo que nuestros profesores nos decían, preferible no comer a comer incómodo. Si tú vas a comer porque tienes inmediatamente una reunión, porque te están esperando, porque tienes que reunirte con todo tu personal y te tragas la comida, como se dice popularmente, vas a hacer un proceso de indigestión que en el transcurrir del tiempo va a ir en contra de todo lo que significa la tranquilidad de tu tracto gastrointestinal. Esto le puede estar sucediendo a esta señora. Tenemos otra llamadita en línea, doctor. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, desde Aso. Díganos cuál es su inquietud, por favor. Sí, es para saber más o menos cómo que se llama la pastilla de la hepatitis C y dónde se encuentra. Sí, la pastilla de la hepatitis C que fue presentada oficialmente el pasado viernes en la jornada de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología se llama Arboni con H. Está producido, ya dijimos los componentes que tiene, está ya en el mercado dominicano, pero a través del programa Protegidos hay 3 lugares que se le está facilitando gratuitamente al público dominicano. Y esa es que sepan que no puede salir a buscarlo a la farmacia, hay lugares específicos. No, tiene que ser indicado por un médico, claro, y hay que hacer una serie de pruebas. Claro. Fíjate, y tiene una característica estas tabletas que no tienen efectos secundarios. La Sociedad Dominicana de Gastroenterología advirtió, yo se lo mandé a Carlos, en las ruedas de prensa que hicimos, porque siempre hacemos antes y después de la presentación del programa, que el 90% de los casos de hepatitis C en República Dominicana, dentro de nuestras estadísticas son muy limitadas, pero hemos calculado, escuchando a los diferentes gastroenterólogos en las diferentes ciudades, todas las provincias dominicanas tienen un gastroenterólogo. Óigase bien, pueblo dominicano, el 90% de las personas infectadas por el virus de hepatitis C en República Dominicana, óyete esto, Domingo, ignoran que tienen el virus. Es decir, ¿cómo fortuitamente vamos a salir a sacar sangre? No, cuando este paciente se detecta, bueno, ya cualquier tipo de cirugía que se te vaya a practicar, el médico ordena las pruebas de hepatitis B, hepatitis C. En el caso de que vayas a entrar a un trabajo nuevo, en el examen médico prelaboral te piden esto, pero no todo el mundo tiene acceso. Para cualquier cosa hay que hacer esto, pero no es un examen que se hace rutinariamente, sino lo detectamos. Pero hemos podido constatar que cerca del 90%, que de cada 100 dominicanos en el cual haya 90 personas infectadas,
ignoran que tienen el virus, porque es un virus silente que a veces comienza a producir síntomas 25 o 30 años después que fue penetrado al organismo. Bueno, si tenemos alguna otra llamadita, director, ¿tenemos alguna llamada en línea? Si no, vamos a aguantarlas ahí para ver si podemos concluir con el tema. Sobre todo que en el día de hoy me dieron la oportunidad de que la gente conozca que tenemos el producto. Las características de los síntomas. Los síntomas tienen características en el sentido de que tienen enorme relación con las ingestas. El paciente va a tener un mayor dolor cuando el estómago está vacío, va a mejorar ligeramente el dolor, sobre todo en la úlcera duodenal, y 2 o 3 horas después vuelve a reiniciarse. Se acompaña, como hay un trastorno en los mecanismos de defensa y agresión que tiene el estómago con el aspecto de las células parietales, la producción de bicarbonato y el ácido clorhídrico fundamentales. Cuando este desequilibrio ocurre es que viene la llaga, porque hay o una mayor secreción de ácido clorhídrico o una injuria exterior como la que mencionamos. Si tú te tiras 4 ibuprofeno todos los días y aspirina con el estómago vacío, tú eres un candidato a tener una úlcera péptica. Si tú sufres de migraña y lamentablemente tú no puedes aguantar porque el sol te molesta y comienzas a tomar medicamentos para los dolores de cabeza, vas a desarrollar no solamente una úlcera péptica, vas a tener una de las complicaciones importantes que puede ser un sangrado digestivo que puede ser grave y que puede dar al traste con la vida del paciente cuando hablemos de las perforaciones, de las complicaciones que iremos un poco más adelante. Entonces, las características... Doctor, disculpe, para no volverle a interrumpir, vamos ahora a recibir... Tenemos una llamadita, una última llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, desde Nueva York. Díganos cuál es su inquietud. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Diga. Yo tengo un problema de hace muchos años en la boca del estómago. Oye, como ella dice, la boca del estómago. Como 3... y me han hecho endoscopía. Ajá. Y sigo con el problema. Pero tú tienes úlcera péptica. Tengo ese dolor en los lados del páncreas, que no se me quita ese dolor toda la vida con ese dolor. Pero la endoscopía, ¿qué han determinado, señora? La endoscopía. Bueno, la endoscopía no ha salido con nada. Siempre tengo lo que me recetan como omeprazol. Y tengo siempre con ese problema. Y la endoscopía tenía pólipo y me lo cortaron. Sí. También ha tenido el Helicobacter, ha salido 2 veces positivo. Bueno, está en lo cierto de lo que estuvimos conversando en la introducción del tema, que es que el Helicobacter pylori puede producir una úlcera péptica. A la señora le han hecho endoscopía. Los pólipos en el estómago se ven con frecuencia en personas después de los 50 años de edad. Son asintomáticos, es decir, los pólipos no producen ningún tipo de síntomas en relación con el dolor de la señora. El hecho de que tuviera Helicobacter pylori es casi seguro que tiene la mucosa gástrica inflamada, tiene lo que denominamos una gastritis crónica, hipertrófica crónica. Esto lo da porque a través de la endoscopía que le hicieron le tomaron la biopsia, pero es posible que hemos explicado ya en varias oportunidades que el Helicobacter pylori, con el abuso mundial que se hace con el exceso de antibióticos, cada vez más es resistente. Es posible que explicábamos también la semana pasada y que pega en este programa que ya se sabe el genoma del Helicobacter. El CAC-A es el Helicobacter que tiende a producir síntomas recidivantes, que pudiera ser el que tenga la señora, porque ella acaba de explicar que sí tenía Helicobacter positivo. Y que siempre le recetan omeprazol. Le recetan pero el omeprazol, no la triple terapia que usted ha estado... Ya la gente lo conoce como si te hablara de Alka-Seltzer o te hablaran de aspirina, o sea, la gente... Ella tiene un Helicobacter que no ha sido tratado de manera adecuada. No ha sido corregido. Y el hecho de que aparentemente dentro de la población mundial de más de un 50%, hay un porcentaje importante que ya se ha detectado el genoma de que algún tipo de Helicobacter es el verdaderamente más patógeno. Yo invito a la señora a que acuda o recurra a otro gastroenterólogo, escuche otra opinión, porque no es normal que ella tenga un tiempo largo recibiendo tratamiento y que siga el dolor todavía permaneciendo. Hay que realizar también estudios de ver si no tiene
una esteatosis hepática, que es grasa en el hígado, que es un tema que hablaremos en los próximos meses, si no tiene piedras en la vesícula, cómo está su páncreas. Esto en una endoscopía no se ve. Nosotros no podemos ver en una endoscopía qué está pasando en el páncreas ni qué está pasando en el hígado. La endoscopía es fundamentalmente para las vísceras, para la detección de patologías en las vísceras huecas de la boca al ano. Tenemos incluso el continente perdido, que era el intestino delgado, donde el aparato solamente llegaba hasta el duodeno por arriba y el colonoscopio hasta la válvula ileocecal por abajo. Ahora hay un aparato nuevo que se denomina enteroscopia de doble balón, mediante el cual no existe ya, y tenemos además de esto la cápsula endoscópica, mediante el cual se toman de 80 a 100.000 fotos de todo lo que significa el intestino delgado. O sea que la señora en un país como los Estados Unidos, en la capital del mundo, como es Nueva York, no es verdad que no va a tener un diagnóstico. O sea, ella puede que tenga un helicobacter recurrente, pero no es verdad que con tantos años no le hayan hecho una tomografía y no haya sido investigada profundamente. Vamos a seguir, doctor, con las características de los síntomas y siga corrido con el diagnóstico. Pero vamos en beneficio de nuestros televidentes, ya vamos a parar la llamada. Exacto, vamos a parar la llamada. Porque quiero llegar para concluir con el objetivo nuestro de hoy es que la gente entienda que existen complicaciones muy importantes de la úlcera péptica. Vamos a concluir con las características de los síntomas, el diagnóstico y entonces las complicaciones. Bueno, las características de los síntomas es el dolor, se acompaña en ocasiones de flatulencia, el paciente se llena muy rápidamente. En muchas oportunidades en las úlceras duodenales hay una característica importante, Domingo, y mucha gente que nos está mirando sabe que es así, y es que ocurre el dolor de la madrugada. Yo creo que tú lo debes haber oído en tus compañeros de trabajo que tienen úlcera péptica, que te dice a las 3, 4 de la mañana me despierta ese dolor, que hasta que yo no me levanto, me cepillo y me baño y me desayuno, como cualquier tontería, el dolor como que se me calma para volver otra vez a las 10 de la mañana. Este paciente debe ser investigado porque las características de la úlcera péptica es fundamentalmente que además de esto, como hay un trastorno en los mecanismos de defensa y de agresión del estómago, va a haber un aumento de la cantidad de ácido clorhídrico libre y el paciente va a tener esa sensación de ardor o quemazón denominado pirosis o acidez o agruras, como la gente lo conoce popularmente. Y fíjate que te decía, como en muchas oportunidades tú lo has escuchado, que para yo identificar ese tipo de dolor, mira lo que le dijo la señora, me duele la boca del estómago. Eso científicamente es el epigastrio, y la persona que tiene un proceso eminentemente relacionado con el estómago, con un dedo, cuando tú tienes un dolor, por ejemplo, de una gastroenteritis, de que algo te cayó mal y te comiste una carne de cerdo que te da diarrea, ¿cómo te duele, Domingo? Me duele toda la barriga. La gente te hace así. En el caso de estómago, la gente con un dedo te la localiza. Entonces, diagnóstico. El diagnóstico en todo paciente que tengamos la posibilidad de pensar que estamos en presencia de un trastorno gástrico, el gold estándar de todo lo que significa el progreso máximo a nivel mundial es la endoscopía. La endoscopía se divide en endoscopía superior, que se denomina esófago gastroduodenoscopía, mediante la cual, con un endoscopio que tiene una punta, acá la tenemos, más fino que esto, con una luz en la punta proyectado en una pantalla de televisión de 50 pulgadas, pero flexible, el endoscopista puede observar todo el trayecto en la medida que va penetrando y lo va mirando en una pantalla hasta de 50 pulgadas, todo lo que ocurre en el esófago entra al estómago, visualiza todo y cada una de las regiones del estómago y puede llegar hasta la primera y segunda porción del duodeno. Observar una úlcera péptica, y dentro de las complicaciones de la úlcera péptica, que la más temida hará unos 15 o 20 años, cuando todavía la endoscopía no había avanzado tanto, era un sangrado digestivo. O sea que la úlcera, el estómago está enormemente irrigado por vasos sanguíneos que provienen de todas las arterias que conllevan al tracto digestivo superior. Si esa úlcera toma el lugar o el trayecto de una vena o una arteria, va a romperse y va a producir la hematemesis, que es el famoso vómito de sangre. Hace 20 años ese paciente tenía una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque la única forma que teníamos de parar la hemorragia
en aquella época de la gastroenterología antigua era a base de una cirugía de emergencia y había una cirugía denominada para parar la hemorragia que se llamaba vagotomía con piloroplastía. El paciente iba al quirófano. De cada 100 pacientes que presentan un sangrado digestivo a nivel mundial, incluyendo nuestro país, es decir, que vomita la sangre, hay muchos pacientes de edad que nos están mirando a esta hora en su casa que tuvieron una úlcera hace 30, 40 años y que saben que además de las cantidades de transfusiones, hubo una cirugía que estuvo al borde de la vida o la muerte, porque era una cirugía de emergencia. Pues con una endoscopía, a través del endoscopio, el endoscopista puede localizar el lugar que está sangrando el paciente y a través de del mismo endoscopio inyectar sustancias esclerosantes, es decir, que tapen el vaso, limpiar toda el área y detener la hemorragia sin necesidad de abrir el paciente. Un gran avance que ha tenido la endoscopía a nivel mundial, y la colonoscopía es la que, entrando por el recto, podemos detectar, que vamos a dedicar en los próximos meses, llevarle a la gente el mensaje de que hay que hacer la colonoscopía después de los 45 años. Y si usted tuvo un familiar con cáncer de colon, o un familiar con mujer con cáncer de mama, o un familiar con cáncer en sentido general, a partir de los 40 años, hágase su colonoscopía sin que usted vea sangre en las evacuaciones, sin que usted vea estreñimiento, sin que usted se le distienda el abdomen. Entonces, la endoscopía es fundamental para el diagnóstico. Lo que se utilizaba hace también unos años, que era, no sé si tú lo llegaste a ver, que te daban un vaso que parecía leche, que se llama sulfato de bario, y que después un radiólogo tomaba una serie de placas para ver si tú tenías una úlcera péptica, que se retrataba en una placa radiográfica. Esto prácticamente, el mejor uso que tiene actualmente es en los casos en que el paciente tiene disfagia, dificultad para tragar, porque con la lechada de bario podemos ver, sobre todo en el caso de un tema que tratamos hace 3 o 4 meses, que se llama acalasia, lo podemos ver dibujado en el lugar donde ya el esófago comienza a dilatarse, que es el megaesófago. Todavía se utiliza, pero con el endoscopio nosotros podemos incluso lograr dilataciones en el esófago y es fundamental para el diagnóstico del paciente. El tratamiento de la úlcera péptica, contestándole a la señora de Massachusetts, es en primer lugar la causa más importante que existe en el mundo de la producción de una úlcera péptica, definitivamente es el Helicobacter pylori. Es la detección del Helicobacter, preferiblemente en todos los casos que hay sospecha de una úlcera péptica, no utilizar la prueba de aliento, que la gente sabe lo que estoy diciendo, la de soplar carbono 14 para ver si tienes el Helicobacter, o de detectarlo en la bacteria en sangre o en heces fecales. No es lo recomendable si sospechamos una úlcera, porque nos va a decir que tienes el Helicobacter, pero la ventaja que nos va a proporcionar el estudio en el cual estamos mirando el estómago, como nos estamos mirando tú y yo, es que estamos mirando las características de la úlcera. Hay características de algunas de las imágenes que nos pusieron en pantalla en el que macroscópicamente tú dices, esa úlcera no me luce que es benigna, parece maligna. Siempre se debe tomar biopsia en el lugar de la úlcera y en el alrededor, porque en muchas oportunidades sabemos que aunque no todos los pacientes que desarrollan el Helicobacter pylori van a tener cáncer, pero ahí estamos mirando. Mira qué linda imagen. Muchísimas gracias al equipo. Mire cómo le estamos proporcionando a nuestros amables televidentes la imagen de lo que nosotros vemos en una endoscopía. Miren, una úlcera bien formada. Esa es una úlcera benigna. Esa está en el antro. Y el antro es la parte final del estómago antes de que pase por el píloro duodenal, por donde va a pasar la comida. Mira el dolor que tiene que producir con el caso de que tú comas picante o que el caso que tú le metas alcohol. Mira la llaga como se ve muy bien delimitada. Eso es una úlcera de bordes bien definidos. No se ve tumoración. Es una úlcera que debe evolucionar en una forma en que, si sigue penetrando, podría incluso producir un sangrado. Pero esa es la imagen a las 12 del día, para que usted tenga claro que él está mirando perfectamente, que va a ver el endoscopista, que va a detectar el endoscopista y va a pasar entonces al tratamiento médico. El tratamiento médico va a consistir en forma moderna en educar al paciente a que nunca debe tener el estómago vacío. Debemos educar al paciente de que debe hacer pequeñas comidas, no hacer comidas copiosas ni brincar comidas. El paciente, para curar esa úlcera que usted vio en pantalla,
que conjuntamente con los medicamentos que voy a mencionar, debe tener un desayuno moderado, algo a las 10 de la mañana o merienda, un almuerzo a las 12 del día, una merienda a las 4 de la tarde, una cena y comer algo antes de acostarse. Estas pequeñas comidas, si usted brinca una comida, usted va a tener dolor. Si usted ingiere comidas fuera de lo que el médico le diga, usted va a tener dolor. La dieta es tan importante, es un complemento, es un 50-50. Usted puede tener todos los medicamentos que yo le pueda decir modernamente para la úlcera péptica, pero si usted se largó una botella de vino por la noche, usted no puede pretender estar bien. Entonces, las complicaciones son 4, no sé si tenemos tiempo para... No, vamos a hacer unas recomendaciones, 30 segundos para recomendaciones. Bueno, las recomendaciones más importantes, si usted tiene una úlcera péptica, debe tratar de evitar, que nos limitaremos y más adelante las detallaremos, de evitar las 4 complicaciones más importantes que puede tener esa imagen que usted vio en pantalla. En primer lugar, que una úlcera péptica puede sangrar en cualquier momento y una hemorragia puede ir en detrimento con la vida. Hay ocasiones en que la úlcera sangra microscópicamente y que se ve en las materias fecales como sangre oculta, y esa es una complicación. Otra complicación es si la úlcera penetra las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, estamos en presencia de una perforación. Esta es una emergencia médica que no conlleva ni que usted la corrige por endoscopía, ni que un tratamiento. Ese paciente tiene que ir al quirófano. Se utiliza el parche de Graham, es como se llama la cirugía que se hace, que es colocando una sutura y colocando epiplón, que es la grasa que está entre el peritoneo y la piel, para sellar, como cuando tú sellas una goma de bicicleta. En tercer lugar, la penetración. Son las úlceras que se encuentran en la parte posterior del estómago, perforan y comunican el estómago, por ejemplo, con el páncreas, pudiendo producir una pancreatitis, con el hígado o con el colon, y la estenosis, esa úlcera que estuvimos mirando, si está en el lugar por donde pasa la comida, que está primera, segunda y tercera porción del duodeno, que se denomina píloro duodenal, ese edema que produce esa úlcera cierra el estómago y todo lo que tú comes 6 a 8 horas después va a tener, además del dolor, el vómito, que es característico de obstrucción. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, don. Le deseamos buen viaje en esta jornada que Yo creo que fuimos bastante claros. ¿Qué día? Miércoles 31. El miércoles 31 es nuestra próxima cita, así que ese día el doctor estará ofreciéndonos algunos detalles de esta jornada a la que él va a asistir en el próximo fin de semana. A ustedes las gracias por la sintonía. Mañana a partir de las 6 ante meridiano nos veremos en otra entrega de Matinal. Pasen feliz resto del día.